Why are you a punk? Happy New Year World. El punk se ve como una subcultura bastante agresiva, antigobierno, anti todo. Anti-fashion, anti-social, anti-establishment. La rebeldía absoluta. Pero, ¿qué leches es el punk? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Cómo se hizo popular y cómo murió? ¿Ha muerto? ¿El punk ha muerto? ¿Eso puede morir? Vivienne Westwood creó la estética punk. Soy Vivienne Westwood. La estética de la rebeldía. Así que para entender el punk y su esencia, sus porqués, tenemos que empezar por la infancia de ese sentimiento. Esa llamita que hará que todo arda. Primeramente con la niñez de Vivienne Westwood. Con la niñez de una generación. Vivian Isabel Swire nació en 1941 en Derbyshire, Inglaterra. Su padre era zapatero y su madre trabajaba en una fábrica de algodón. De alguna manera ya la sociedad frustraba a Vivian. I did not think of myself as pretty at all. For start, I had straight brown hair, and if you were pretty, it was supposed to be these golden curls. Claro, el modelo a seguir por aquella época era Shirley Temple, pero ella en verdad no quería ser Shirley, quería ser una especie de heroína, como una superwoman. A sus pocos años de edad, Vivian no manifestaría esta frustración, pero sí que se quedaría reflexionando sobre ella y sobre los estereotipos sociales. Estudió arte, pero lo dejó para ser profesora, también ejerció en ratos libres como joyera, y en 1962 se casó con Derek Westwood, y se dio cuenta de que estaba viviendo el modelo de vida que la sociedad le vendía. Estaba viviendo el sueño americano. Me di cuenta de que aquello era un anticuado cuento chino, que no era más que una gilipollez. De algún modo tenía que explorar y sacar mi potencial para entender algo sobre este mundo. Es entonces cuando conocí a un colega de su hermano Gordon, Malcolm McLaren. Y lo que más le gustaba de él era su espíritu libre y que ambos estaban interesados en la rebelión. Malcolm and I, we were interested in rebellion. No existía el punk antes de Malcolm y de mí. Y otra cosa que debes saber sobre el punk es que fue un estallido total. La primera vez que se utilizó el término punk fue en Inglaterra en la canción popular Simon the Old King, 1575, y como sinónimo de prostituta. También aparece en obras de Shakespeare en términos siempre despectivos. Y finalmente el periodista Dave Mars utilizaría la palabra para describir la música simple y embrutecida. A partir de aquí muchos comenzaron a autodenominarse punks. Sin embargo, el movimiento punk, como lo conocemos hoy en día, surgió como una reacción ante el movimiento hippie y ante los clichés, los estándares sociales y el marketing del establishment. Algo que ya se la vendió a Vivian con Shirley y con el sueño americano. Eran al final visiones perfectas y utópicas de un futuro que no existía. En realidad había crisis, estaba todo en la mierda y los jóvenes sentían que no tenían futuro. La cruda realidad era muteada, y los jóvenes también, despreciados. Así que quisieron subvertir el poder establecido. Vivian lo hizo a través de la moda, asentando la estética de esta contracultura en la tienda Let It Rock, que al principio era muy Teddy Boy, otra subcultura que ya hablamos en el vídeo de la estética de la música. En los 50 también aparecían los Teddy Boys and Girls. Fue el primero sonido juvenil de verdad, el rock and roll. Se dedicaban a atemorizar a las viejas generaciones y a intimidar con su música y vestimenta. Las chicas se vestían como los chicos y los chicos no paraban de peinarse el pelo larguísimo que tenían. Impensable por los conservadores. Por tanto, se creó una contracultura que hablaba sin tapujos, con crudeza y sin censura, pasando la tienda a llamarse Sex en 1973, vendiendo ropa de látex para oficina, estética BDSM. Los punks te darían con la realidad en la cara, con un sonido desgarrador, lo que Vivian comenzó a desgarrar sus prendas y también a romperla, porque los punks querían romper con el status quo de la generación anterior. Y en la tienda donde nacieron los Sex Pistols, que McLaren era su manager, estos gritaban a pleno pulmón cómo se sentían. A su vez, Vivian diseñó prendas que gritaban con mensajes provocadores. God Save the Queen, manipulando la imagen de la reina. Anarquía con el parche de la cara de Karl Marx. La palabra destruye, la esvástica y el crucifijo invertido diciendo soy un anticristo. Era una manera de decir, no aceptamos los valores de la generación más vieja. Los odiamos, queremos destruirlos, no los queremos. Era juventud contra vejez. People are sick and fed up of this country. Telling them what to do. Vivian, que ni siquiera quería coser. I started fashion to help him. I didn't want to do it. Fue influencer, o sea, la influencer suprema. Después de Jesucristo viene ella. Bueno, el do it yourself, el hazlo tú mismo, lo popularizó porque se apañó con lo que pudo. Los jóvenes hacían outfits con cualquier cosa que encontrasen y les quedaba con un rollo que te cagas. En la película de Lorna Tucker cuenta que su pelo de colorado y puntiagudo se puso de moda en un mes. Y una característica que marcaría toda la obra de Vivian, además del humor y de la subversión, sería la influencia historicista. Trajes campesinos, griegos, la falda escocesa y el tartán que de alguna manera evocaban al pasado. Y es que lo que le gustaba a Vivian era coger una idea y reflexionar sobre ella, darle vueltas y vueltas y vueltas hasta reinterpretarla
poniendo ahí su mensaje. Ella cuenta que, claro, se ve moderno, pero te inunda un profundo sentimiento de nostalgia. Y esto es muy poderoso, que de alguna manera todos los jóvenes tenían una nostalgia por su niñez, feliz, y que ahora la vida era una puta mierda. En su obra, Vivian llegó a hacer trajes increíbles de princesa, como nostalgia de su niñez, y la tienda que pasó a llamarse Seritonaris luego finalmente cambió a The World's End, con un reloj de 13 horas que remite a la fantasía y a Alicia en el País de las Maravillas, que volveríamos a ver más tarde en su trabajo. Y si la tienda cambió 50.080 veces de nombre, pero porque estaba continuamente reinventándose. Cada nombre requería un cambio en todo el diseño de moda, que se traspasaba al interior de la tienda, a la fachada y al naming, a todo. Como el punk. Moda, pelo, música... El punk se convirtió en una filosofía de vida, rebelde y provocativa. Constantemente he tratado de provocar a la gente para que piense de nuevo por sí mismo, para escapar de sus inhibiciones y programación. Y todo esto está ligado al situacionismo de Guy Debord, un movimiento artístico subversivo que ve al proletariado como un espectador pasivo, que contempla la vida fuera de sí. Así tenía como propósito invertir el mundo invertido, a través del arte que llegaría a conformar un modelo de vida. Y finalmente los espectadores, a través de la revolución, pasarían a la acción, a dejar de ser espectadores pasivos de la sociedad, a rebelarse en busca de libertad. Por ello les gustaba llamar la atención en la calle. Querían ser vistos y oídos por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, Vivian, que era una persona terriblemente inteligente, se percató de algo respecto al punk. No estamos atacando al sistema de ninguna manera, lo explotan comercialmente todo el rato. Vi que era una especie de campaña de marketing con la que la sociedad británica podía demostrar lo democrática que era, ya que los jóvenes podrían rebelarse hasta ese punto. No estábamos atacando el poder establecido, éramos parte de la distracción. Pese a esto, Vivian de alguna manera reaccionó de este modo. Desde luego, no quiero ser underground, quiero estar allí donde pueda lograr más atención. Con esto, vamos a ver el ejercicio estético que hizo a partir de ahora Vivian y cómo utilizaría ese foco de atención para ser la heroína que siempre soñó de ser desde pequeña. Su primera colección se llamó Piratas, que contrastó mucho con la oscuridad punk. Parecía que acababa de llevar un elenco de una obra de teatro de piratas a la pasarela. Chica, esto fue rompedor. Vivian estaba otra vez cambiando el nombre de su tienda hacia una era más new romantic. Era increíble cómo se adelantaba o que ella influía en la estética que estaba por venir. Girl. Ese mismo año sacó una colección llamada Punkatoo, inspirada en la novela Blade Runner. Y en el 84 sacó otra llamada Clint Eastwood. Ese mismo año podemos ver Witcher, en colaboración con Kate Haring, y Madonna poco después lo utilizaría en una sesión de fotos, lo que le hizo ganar mucha popularidad. Y la exageración de los cortes de la gabardina de hombre iría más allá. Sin embargo, hasta aquí toda la ropa era firmada por Vivian y McLaren, porque eran socios. Y hay una anécdota que adoro, que McLaren no quería ser padre, y su madre le dio dinero para que Vivian abortase. Bueno, pues Vivian, yendo al sitio, al lugar, cambió de opinión, y con el dinero se compró unos gemelos de cachemir. Eso dice mucho de Vivian. Bueno, como dice ella, se aburrió intelectualmente de Marco y lo dejaron. Al estar las colecciones firmadas por ambos, habrá liaditas, pero keep it going. Keep it going. La cosa era que para McLaren, el punk era una interrupción sostenida del caos del orden por el puro caos. Pero para Vivian, el punk era un cambio social a través de la acción radical. Un medio para confrontar al podrido status quo a través del arte y a través de la forma que ella vestía y vestía a los demás. El punk en manos de McLaren iba a ser un puto circo, pero en manos de Vivian tenía el poder de cambiar el mundo. Bueno, sigamos. Time Machine, cuyo nombre hace honor a la novela homónima de Wells. Fue un renacimiento, pero al principio la gente lo ridiculizaba mazo. You can laugh, but look as well. It's really great. Is this a winter collection? Yeah. Esto no la molestó a Vivian. Todo lo contrario, la importó una mierda y dijo: ha sido la mejor reacción que he tenido desde el punk. ¡Reina! Utilizó además el tejido Harris Tweed, que estaba muerto, y lo utilizó porque se lo vio a una pava en el metro. El tejido es de una calidad loquísima y para identificar un verdadero Harris Tweed tenías que ver un orbe en la etiqueta. Esto es una joya que representa el mundo, la sostiene la Virgen y Cristo en innumerables ocasiones, y ha sido utilizada en la realeza para recordarle al monarca que su poder viene de Dios. El tejido Harris Tweed vendría a representar tradición y artesanía. Vivian no solo utilizó este símbolo y este mensaje, que los mensajes son una parte indisociable en su herencia estética, sino que, como hace siempre, lo reinventaría y añadiría decoraciones y un anillo simbolizando a Saturno, representando un futuro de exploración e innovación, a partir del culto y veneramiento de la tradición. ¡Barras! ¡Barras! ¡Barras, joder! Bueno, Vivian, que profundizaría en la cultura británica, en la era eduardiana, homenajeó el ballet ruso, la época medieval, la cultura francesa la volvía loca, la era victoriana con proporciones dramáticas a lo barroco, la creación de la mini creamy,
que combina la crinolina victoriana con la minifalda, y el más influyente de sus préstamos, el corsé. Nos vamos a Portrait de los 90. Se vienen referencias de arte súper locas. Avisaos estáis. That's what art does for us. It tells the truth about a vision of the world. I believe that this is the best education you can get because it's self-education. Imprimió un corsé de Daphne Chloé de François Boucher, en concreto el detalle de esta sección erótica, haciendo un juego muy interesante, subvirtiendo el pasado, donde se decía que el corsé de alguna manera aprisionaba a la mujer, que las flappers se quitaron de una. Pues coge Vivian y te dice, bueno, depende de cómo lo mires y cómo lo utilices. El corsé también las libera. Reina del martes santo. ¡Reina del martes santo! ¡Eres preciosa! ¡El barrio entero para ti, para la calle! ¡Reina! Un poco antes se inspiró en el trabajo del pintor rococó Antoine Watteau, tomando el vestido de saco trasero y modernizándolo. Después, para Anglofilia, tomaría el vestido de seda de Madame Pompadour y le metería simetría, excentricidad y le metería la mano de Vivienne Westwood en general. Uf, ya queda un poco raro esa frase, ¿no? I don't know. Bueno, una oda camp con Café Society, que fue una parodia de los looks ingleses, una exageración provocadora y un coqueteo del absurdo. Me encanta. Tiene a Kate Moss, de fucking Kate Moss, y no la viste como su mejor prenda, que Kate Moss en la pasarela la van a hacer fotos y iba a salir en todo Dios, en todos lados. Pues nada, está sin camiseta, pero caracterizada de María Antonieta, icono camp, y utiliza ese momento para hacer una declaración política. Mientras las chicas juguetean con el helado, comiéndoselo entre sí, incluso ofreciéndoselo al público, corriendo con pantomima. No hemos hablado de los calzoncillos o de las camisetas de tetas, que el pasado verano se pusieron muy de moda. Este ejercicio camp, que el camp es una corriente estética que además estuvo en la Gala Met, y que engloba la exageración, la teatralidad y la performance, Vivienne Westwood, y el sin género, lo veríamos también en la colección de Unisex del 15, mezclando elementos femeninos con prendas masculinas y viceversa, androginia y transvestismo, más camp. Bueno, al final lo que hizo en Café Society es utilizar el discurso camp para hacer una parodia sobre el buen gusto. Es que la gente del sector no la aguantaba. Y siempre la consideraron un chiste, porque era punk. Tuvo en contra la industria desde el principio, porque Vivian nunca dejó de ser punk y de decir y de hacer lo que le diese la gana. Estuviese en el puesto que estuviese. ¿Que me cancelan? Me suda la p***. Esa era Vivian, sí, amigos y amigas, esa era Vivian. La industria tardó 20 años en reconocer el trabajo de Vivian, y al final la tienen el premio de diseñadora del año, no una vez, sino 2 veces seguidas, que no había pasado nunca. Vale. Pese a esto nadie se atrevía a financiarla, pero ella seguía. O sea, en la vida hay muchos obstáculos, pero seguimos no matter what. Vivian nunca dejó de ser ella misma ni por nada ni por nadie. Esto es muy punk. Hasta el punto en el que la reina le entrega un Nobel, que es el más honorable de los premios, y fue de comandante a la ceremonia del Buckingham Palace y sin ropa interior. La de críticas que la llovieron. Ella dijo: no lleve bragas, no las llevo, no. Pero no porque esté en contra de las bragas, ¿vale? Lo que ocurre es que no he encontrado ningunas que me gusten en estos momentos. Bueno, la gente... Estás faltando el respeto a la reina. ¿Quién te crees? Y la reina no se enojó, A la reina le pareció súper divertido. Y en 2006 la convertiría en danesa, que es equivalente al título de caballero pero en mujer. Toma Jeroma, pastillas de goma. Y bueno, momentos icónicos estaría cuando se cayó Naomi Campbell en la pasarela, que dijo que no era cosa de los zapatos sino de sus medias. Aún así los zapatos están expuestos en un museo por la iconicidad del momento. Kate Moss en el desfile del 91, eso es icónico. Y otro momento icónico para ella sería su casamiento con Andreas, que ella dice: me gusta tanto estar con Andreas como estar sola. Y es que fue genial porque Andreas le ayudaría un montón a Vivian, y al final acabarían trabajando 50-50. Y al principio las colecciones que hacía Andreas estaban como Andreas K for Vivian W. ¡Qué super money, coño! Por si no lo sabíais, Vivian diseñó un vestido para el Final Fantasy XV y también el icónico vestido de novia en Sexo en Nueva York. También el vestido de novia de Miley Cyrus. El gorro icónico de Rafael, que no se lo quitaba ni para cagar y que lo vendió por un pastizar a la cadena Arby's porque se les parecía el logo.
¿What? No sé. Genial. Ni puta idea, coño. Y al igual que toda la historia tenía un impacto increíble para Vivian, Vivian ha sido un impacto para el mundo. En la película de Cruella, que está ambientada en los 70, al final Cruella es un espejo de Vivian Westwood. El personaje es una performance en sí, una voz de protesta, y alguien que buscaba crear una propia marca en el mundo. Nana, el anime del manga de Ai Yasawa, el estilismo de los personajes, la música punk, es Vivian que te cagas, de manera literal. ¿Ese no es un anillo de Vivian Westwood? ¡Qué porte! ¡Es una pasada! These governments are anti-people. It's not going to help people. Everything they say, point by point, is completely untrue. Podemos decir que Vivian nunca dejó de ser punk. Siempre fue punk de corazón, según ella dice. En 2019 la volveremos a ver con camisetas plagadas de mensajes. I fought the law, misrule of law. Incluso modelos que tienen voz. It's crazy. Y que anuncian un mensaje importante. Esta colección fue una protesta sobre el impacto medioambiental que supone la Semana de Moda de Londres. Que todo esto llevaría a Vivian a conformar un manifiesto llamado Resistencia Activa en la Propaganda. Según ella, hay que Buy less, dress up. comprar menos, vestirse más, en vez de comprar más y vestirse menos, que es lo que se hacía ahora, ¿no? ¿Por qué? This government is taking away human rights. Otra vez Vivian utilizaría el altavoz de su fama para la pasarela y para también fuera de ella. Llegó incluso a reunirse con el British Fashion Council para discutir sobre cómo transformar la industria de la moda en una fuerza de cambio cultural. Ha recaudado grandes sumas de dinero para diferentes organizaciones y es una persona súper franca con lo que dice, no como otros. En la película que está en filming, ella decía: no estoy interesada en el dinero, lo siento, sé que vosotros sí, pero quiero que cuidemos a los clientes y que no crezcamos más. Al final, la obra de Westwood no solo está llena de contenido y relacionada con la expresión humana, que esto es la definición de arte, y yo la considero así, sino que Vivian fue el CJ de una época, de una generación. En la era punk, en la New Romantic y más tarde con el cambio climático. Es muy fuerte la capacidad de renovación de esta mujer y de conciencia a sus 80 años. Girl. Y también vemos cómo todo no era solo un mensaje o un punto artístico, sino que todo era una estrategia para salvar el mundo. En Vivian las ideas se hacen accesibles a todos, para transformar la moda en un discurso para esas mismas ideas. Al final no es solo la reina del punk, es la heroína de toda una generación. Aquí, al escribirlo, se me escapó una lagrimita. No te voy a decir que no. No te voy a decir que no, porque, chico. El punk se trata de gritar sobre la injusticia y hacer que la gente piense, aunque sea incómodo. Siempre seré punk en ese sentido. El punk es un modo de pensar, es que es algo que no va a morir jamás. El punk rock fue el movimiento de rock and roll más heroico que haya existido. Y ella fue el ojo del huracán. Bueno, me he vuelto loquísima. Me he hecho este traje, vestido, whatever, no sé qué será. No he cosido en mi vida, pero bueno. Dios, me ha gustado muchísimo. Y todo con camisas antiguas y de mi padre. Y otra vez, muchas gracias por ver mis vídeos. Gracias por formar parte de esto. Gracias a los Patreons, porque esto funcione como funciona. En fin. Chao. It's great nowadays to see young people dressed as a punk. But, you know, because it's entered into the iconography of I am a rebel. And that's what I look like if I want to be that kind of rebel.